Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Nuestra nueva lección es muy importante, es una continuación de la serie de lecciones los eventos de los últimos días. Castigo de Babilonia y condición de la tierra. Si se recuerda, la lección pasada estaba hablando de la venida de Cristo y de la resurrección de los justos, la resurrección parcial, la resurrección primera de todos los justos, de la gran multitud. Y ahora entramos en esta nueva lección para ver cómo continúa el desarrollo de los eventos. Con la ayuda de Dios queremos empezar nuestra lección con una oración en silencio. Amén. Hacemos un repaso de la estructura de la lección. El primer subtítulo es los juicios de Dios sobre Babilonia. Y vamos a ver que esos juicios están relacionados con Babilonia y se refieren no cronológicamente solo con los juicios dado a Babilonia después de la segunda venida de Cristo, pero cronológicamente no es tan exacto, porque parte de los juicios de Babilonia en esa lección están relacionados también con las plagas, y vamos a ver que eso se refleja en la lección y puede surgir esa confusión. Debemos explicar a nuestros participantes de la escuela sabática que la lección no en todos los puntos y preguntas sigue un formal seguimiento de la cronología de los eventos. El segundo subtítulo es la situación de los impíos, y aquí tenemos también otra vez, después de tantas lecciones, tratando la condición de los impíos y los castigos. Aquí también tenemos un recuerdo de qué va a suceder con los impíos. Después tenemos un asunto muy importante, la tierra completamente vacía o vaciada, que es de verdad un evento que sucede después de la segunda venida de Cristo. Es una consecuencia de la séptima plaga, y siguiendo adelante la lección prácticamente entra al otro tema, el 1000 años de aislamiento. Se dirige a la situación de Satanás, y termina la lección con un tema positivo, un llamado de usar y aprovechar el tiempo de gracia hasta que se puede encontrar, que es muy bueno enfatizar este punto, el fin de la lección, y hacer un llamado a nuestros participantes de escuela sabática. Con la ayuda de Dios nos gustaría ahora estudiar con más detalles nuestra lección punto por punto, y vamos a gozar también de las explicaciones y participación de nuestra querida hermana Raquel. ¿Qué pasará con Babilonia cuando Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo? Bien, es importante que retomemos los principios generales que se han estado mencionando en lecciones pasadas. El primero de ellos es el fin de la gracia, el inicio entonces sucesivo y continuado, así como acumulativo de las plagas, y estas también tienen un punto álgido que coincide con su momento final. Y ese momento final de las plagas es el momento de la segunda venida de Cristo. Es el momento de la máxima exaltación del pueblo de Dios, por el hecho de que podemos visualizar a nuestro Redentor, podemos escuchar su voz,
y somos arrebatados en el aire hacia donde Él está para emprender nuestro viaje al cielo, a las moradas celestiales. Ese es el mayor éxtasis religioso que nosotros podemos tener y que de hecho es la mayor ansia de nuestra vida, y es el momento de mayor exaltación de la liberación del pueblo de Dios de esta tierra, del pecado, del mal, de la muerte. Ahora bien, mientras el pueblo de Dios es tomado con Jesús, tiene que haber consecuencias. Empieza el proceso de retribución específica. De hecho, el proceso de retribución extensiva se inicia en el momento en que empiezan a descender las plagas, y sabemos que sobre Babilonia, sobre la sede de la bestia, inclusive hay una plaga específica, que es la quinta plaga. Sin embargo, el final del periodo de plagas incluye una declaración específica y concreta para este poder religioso que ha avasallado, perseguido, intentado aniquilar al pueblo de Dios, ha transformado, manipulado, malversado la verdad y ha llevado al engaño y a la destrucción presente tanto a la humanidad completa como el resto de los poderes religiosos y poderes políticos. Entonces, ahora llega el momento en que este poder religioso no solamente recibe la retribución, sino que el Señor analiza claramente en qué consiste esa retribución. Y el versículo es claro cuando se dice que recibe la retribución de acuerdo a lo que ha hecho. Así que Dios no va a dejar ninguna cuestión pendiente, ningún punto abierto, de acuerdo a la falta de misericordia con la que se ha pronunciado a lo largo de la historia, con la misma carencia de misericordia, de gracia y de perdón, se le otorgará a este poder religioso. Además de eso, se le dice que recibirá el doble de esa retribución. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tiene acumulación. Y de acuerdo a los principios del Antiguo Testamento, cuando se reprimía o se retiraba una ofrenda, tenía que haber una compensación por la pérdida que se dio. Así que por el acto y por las consecuencias, la paga es doble. Y ese elemento es muy significativo. Y creo que es importante para todo hijo de Dios que está pasando por el tiempo de tribulación, cuando eso ocurra, o los que ya pasaron por situaciones difíciles en el pasado, que Dios sabe, Dios conoce y Dios tiene registrado, y Dios va a retribuir en concordancia a la acción realizada. Pero eso no es todo, no solamente se recibe una retribución de acuerdo a los hechos, considerando también las consecuencias por partida doble, sino que además este mismo poder que engloba a toda religión apóstata y falsa, que incluye el catolicismo, el protestantismo y el paganismo, incluso los poderes políticos también mostrarán su rechazo y su repudio, precisamente porque será tan evidente que han sido engañados, tan evidente que este poder ha sido malversador de la verdad, que también recibirán su rechazo al respecto, inclusive de la población total. Así que es importante que incluso para este momento específico, el Señor ha establecido un tiempo, y se nos habla aproximadamente de 1 hora llegará su destrucción total, que si seguimos con el principio de un día por año y dividimos los 365 días por 24 horas de un día, nos da un aproximado de 15 días. Así que sí va a haber un periodo de tiempo breve, que es obvio también por la expresión de 1 hora, en contraposición a un día, que es aproximadamente 1 año en que las plagas descienden, en que específicamente la retribución está centrada en este poder religioso. Muchas gracias. Sí, me gustaría que ponemos atención al testimonio aquí, el conflicto de los siglos,
que dice: tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día del ira de Dios. Debemos entender que todo la parte de las plagas y también todo lo que sucede después de las plagas con los impíos, con la tierra, es parte de los juicios de Dios. No es una ira espontánea que se está derramando sobre los pecadores, pero es un resultado de un juicio preciso y bien considerado. Entonces ahora sí tenemos las consecuencias de tantos miles de años de corrupción en la tierra y rechazo de la gracia de Dios. Considerando la segunda pregunta, ¿cómo ver los impíos a los justos? ¿Qué pasará con los impíos que se deleitaron en el mal y se opusieron a Dios y a su obra? Es importante considerar los distintos grupos humanos y de poder que nos presenta la lección. Si hemos hablado de los poderes religiosos, apóstatas, y de los poderes políticos, ahora estamos hablando de la población en general, que ha estado dividida. Una minoría ha estado siguiendo los caminos del Señor, ha considerado la ley de Dios como vinculante y parte de su propia vida, mientras que otros la han rechazado, abandonado y despreciado totalmente. Bien, ahora llegamos al momento de la realidad cruda y auténtica, es decir, las plagas ya han descendido, los justos son elevados con Cristo en gloria y los impíos son realistas sobre la situación. Es obvio que no pueden ver las cosas de otra manera que como son, pero eso no cambia su actitud de deseo destructivo, vengativo, de rencor y de rechazo hacia el bien. Y eso es interesante, porque a veces pensamos, si las personas vieran evidencias sobrenaturales, la intervención de Dios en una forma innegable, podrían ser impresionadas y podrían ser convencidas. Eso es un error. Nuestra relación con Dios es una relación de principios. Los impíos, los que han rechazado la voluntad de Dios durante todos estos años y han vivido las plagas, blasfeman en 3 ocasiones, de acuerdo al informe bíblico, el nombre de Dios. Entonces, no están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos. Se obstinan y persisten en el mal hacer, a pesar de que son retribuidos, y se empecinan mucho más en ese comportamiento, precisamente por el hecho de que ven ahora también la recompensa de los justos, lo cual les vuelve a reiterar una vez más que la decisión de ellos fue incorrecta, que sus hábitos, costumbres y modo de vida eran contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, no quieren cambiar. Su mismo deseo de destrucción es vivo en sus corazones. Por esto este es un tema tan importante y peligroso. Tenemos que darnos cuenta que a lo que nosotros nos habituamos, los principios que establecemos en nuestras decisiones, la dinámica que practicamos en nuestra vida, no puede ser soslayada o eliminada en un abrir y cerrar de ojos. Persevera en el tiempo, aumenta y se desarrolla en el bien o en el mal hacer con la misma intensidad. Y lamentablemente nos damos cuenta que ese seguimiento, ese desarrollo opositor y rebelde ante la voluntad de Dios persiste, aumenta y se reconfirma. Muchas gracias. Yo presté mucha atención aquí en el Salmo 11, versículos 5 y 6. Y aquí dice: Jehová prueba al justo, empero al malo y al que llama la violencia. Es interesante que el salmista enfoca cómo Dios aborrece
dice literalmente el Salmo, aborrece la violencia, los violentos, las tendencias a la violencia. Y por eso es muy importante entender que el principio de la Iglesia de Dios siempre debe estar contra la violencia, contra la guerra, la participación en la guerra. Y aquí tenemos una prueba más que de verdad ellos que son los hijos de Dios van a tener este principio fundamental en su práctica religiosa, en sus principios de iglesia. Seguimos ahora adelante a la pregunta número 3. ¿Qué trabajo hicieron los falsos ministros en contra de Dios y de su rebaño? Aunque demasiado tarde que discerniera. Bien, aquí tenemos otro grupo humano, y estos son los dirigentes religiosos. Aquellos que estuvieron directamente en contacto con la población y les motivaron, los llevaron a tomar una decisión equivocada partiendo de argumentos falsos. La ley dominical tenía el propósito de la exaltación del bienestar humano, de la solidaridad, la fraternidad y la paz mundial. Y pues esto sonaba muy halagüeño, muy atractivo para la población. Así que todos aquellos que no aceptaban, se sometían a la voluntad genérica de la ley dominical, debían ser marginados y finalmente aniquilados, porque perturbaban la paz mundial, evitaban la solidaridad y la fraternalización a nivel del planeta. Sin embargo, ahora ellos están enfrentados con su propia falsedad. Confirman y tienen la absoluta certeza de que el compromiso que ellos hicieron de la verdad, la malversación, la falsificación, la manipulación de la verdad, el engaño puesto en la palabra de Dios, llevó a la población y a ellos mismos a esa situación final de desgracia y de completa desvalía. Pero es interesante que aunque todos son conscientes, es decir, los poderes religiosos, los poderes políticos, la población, los dirigentes religiosos, todos ellos tienen que admitir que están en una situación de completa aniquilación y de completa devastación. Y no lo niegan, porque es imposible no negarlo viendo la situación del mundo. Pero ellos se entristecen no por la condición que tiene la tierra, no porque ellos engañaron, no por lo que ellos enseñaron, no por lo que ellos practicaron, sino porque Dios ha vencido. Y por lo que la autoridad y la soberanía de Dios se ha hecho real, contundente e incuestionable sobre el planeta. Esto es lo que les perturba. Amén. Interesante. Así como la pregunta número 2 hablaba de la violencia y de todos ellos que se levantaron, hicieron prácticamente guerra contra los santos y contra la ley de Dios. Aquí pregunta 3 se habla de la mentira. Y es importante entender que va a ser condenada, especialmente cuando esta mentira está relacionada con esconder la doctrina de Dios y está haciendo daño de la doctrina de Dios, escondiendo los preceptos, los principios bíblicos con el propósito de obtener provecho. Todo eso va a ser rechazado, castigado por nuestro Señor y también por los juicios, por la justicia del juicio divino. Siguiendo la pregunta número 4, ¿cómo relatan los profetas el castigo de los impíos cuando el tiempo de la misericordia se acabe? Ahora en esa pregunta regresamos otra vez al tiempo de la gracia, que significa en el principio de las plagas o antes de que las plagas empiezan su trabajo. ¿Cómo relatan los profetas? ¿De qué están hablando los profetas?
Bien, aquí se nos habla específicamente de la condición genérica de la población en el momento en que las plagas ya han descendido y estamos en las escenas finales de este primer periodo de la retribución, porque este no es el fin de la retribución todavía no ha terminado, el Señor la ha estipulado en fases y las ha estipulado además en periodos de tiempo y unidades de acción específicas que iremos tratando parcialmente en esta lección y en las próximas y subsiguientes que iremos considerando. Bien, ¿qué ocurre aquí? La condición de los seres humanos que han rechazado a Dios es de una angustia y un desequilibrio emocional y físico de unas dimensiones indescriptibles en este momento. ¿Por qué razón? Les consta que no hay escapatoria, no hay solución, no hay rescate, no hay salvación. Este es el fin. Y un fin anunciado, un fin avisado y un fin que ellos mismos han fraguado con toda su energía y con todas sus fuerzas. Y todo el intento para impedir la prosperidad, la salvación y el rescate del pueblo de Dios se vuelve en su contra para su autodestrucción. Los mismos elementos que habían provocado y querían conducir al pueblo de Dios a la completa aniquilación. Y cuando un ser humano es enfrentado con su propio mal, con su propio pecado, sin tener la más mínima vislumbre de luz, esperanza, misericordia o perdón, es una situación desesperada. Es una situación de máxima agonía y deseo de muerte que podamos imaginarnos. Y esa será precisamente la condición genérica de los que aún estén con vida. Muchas gracias. Esta pregunta parece que es parecida a otras preguntas de las lecciones anteriores, pero en lo mismo tiempo está presentando el problema de un punto de vista completamente diferente. Especialmente considerando aquí el testimonio, vamos a entender que y esta será la paga con la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Es interesante, entonces, el punto de vista que se introduce en esa pregunta es que prácticamente las plagas es una respuesta en una guerra que ha empezado antes y que es una guerra que los impíos hicieron al pueblo de Dios, a Jerusalén, a Dios, a su doctrina. Entonces se oponieron contra su majestuosa potestad y ahora Dios está respondiendo prácticamente con las plagas a todos esos pueblos que empezaron la guerra contra Jerusalén para demostrar quién es prácticamente Dios y que Él es el Dios sobrepoderoso, que Él es de verdad el creador de todo y el creador de la vida. Aquí vamos a ver la próxima pregunta, número 5. Después que los impíos reciben la paga de sus pecados, ¿cómo quedaban al final la tierra? Otra vez estamos en el fin de las plagas y prácticamente después de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucede con la tierra, con la planeta, con la naturaleza como tal? Hasta ahora nos hemos centrado en la población establecida en diversos grupos humanos. Y la última pregunta especialmente nos presentaba la autoaniquilación que el ser humano se hace y la destrucción mutua a la cual llega. Entonces sabemos que a la segunda venida de Cristo y cuando los salvos son
tomados por Él en el cielo, los seres humanos que quedan aún vivos también mueren. Así que no hay ningún ser humano vivo en la tierra. Ningún ser humano vivo queda en la tierra. Ahora, ¿cuál es la condición del planeta? El planeta está en completo estado de devastación. Y solo tenemos que rememorar por un momento las 7 plagas para poder imaginarnos, dentro de lo posible, que no hay ningún elemento de demostración de vida o de preservación de vida en este planeta. Y la Tierra quedará en una condición muy semejante, y se usa el paralelismo con el momento previo a la creación, donde no había vida, donde no había luz, donde no había nada, sino solo desorden y vacuidad. Muchas gracias. Especialmente la profecía de Jeremías capítulo 4 está completamente o literalmente cumplida en este asunto. Es una devastación, es una desolución de la tierra, pensando a todo lo que ha sucedido en las 7 plagas, los continentes que se han conmovido, las montañas se han conmovido, el mar tiene el color de la sangre, la agua potable y todo eso, todos los desastres, el terremoto grande, todo ha llevado la tierra hasta una desolución completa, pensando también que el agua desaparece o es muy poca. Entonces podemos imaginarnos la condición de la naturaleza en este tiempo. Bueno, en esa desolación completa vamos a la pregunta número 6. ¿Quiénes quedarán todavía en la tierra desolada y destruida? Es importante considerar que ahora empieza otro periodo de tiempo. Si terminan las plagas, si todo ser humano impío está muerto y distribuido sobre la faz de la tierra, los salvos están con Jesús en las moradas celestiales, no hay animal ni ser humano vivo en esta tierra, no hay nada vivo aquí. Los únicos que están aquí son seres también creados por Dios, pero obviamente de una naturaleza superior a la humana, que son los ángeles. En este caso son ángeles caídos, y se encuentran aquí, en este planeta, con toda la población muerta, con todos los recursos destruidos, con un estado de desorden, anarquía y horror a todo su alrededor. Y este elemento es muy importante considerarlo porque tiene un propósito específico. Y ahora el Señor asigna un periodo de 1000 años, 1000 años para que estos seres caídos puedan enfrentarse con los resultados de sus propias acciones. Y tengan que vivir en una condición que nunca han vivido antes, porque la misericordia, la presencia y la intervención de Dios aún estaba sobre este planeta, porque aquí estaban sus hijos. Ahora, si sus hijos no están, y los que le han rechazado también están muertos, ellos tienen que asumir las propias consecuencias de sus acciones, y observar, visualizar, experimentar lo que son, a lo que han llegado, y la hiperdimensión de sus acciones. Y tenemos la segunda parte que nos habla qué se entiende por el abismo, que se menciona en Apocalipsis 20, 1 y 2. Tenemos 3 referencias para explicar este término. La primera de ellas es simplemente por referencia de término. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, se nos habla de la 5ª trompeta, que se refiere al poder islámico, o a la formación del poder islámico,
Y se nos habla exactamente, y el profeta Juan usa este mismo término en griego, que es el abismo. Y obviamente se refiere a las zonas desoladas y desérticas de la península arábica. Ese sería el mismo término que encontramos a su vez también en Apocalipsis 20. Después tenemos un segundo elemento referencial que se relaciona, valga la redundancia, con el contexto del capítulo, donde sabemos que de hecho la tierra está en un estado de desolación, que la tierra está en un estado de carencia de recursos y sin vida. Ese es nuestro segundo elemento referencial para entender el término abismo. Y el tercero es estrictamente el relacionado con la condición de la tierra antes y después de la intervención divina. Es decir, antes de la creación no tenía luz, estaba desordenada, estaba vacía, no tenía vida. Después del abandono de la presencia de Dios en este planeta, la condición es la misma de desolación, de carencia de vida, de luz y de existencia. Y por extensión, estos seres son colocados, limitados a este planeta para asumir, vivir y experimentar lo que son y el extremo al cual han podido llegar. Muchas gracias. Es interesante la desolación, prácticamente por eso dice que va a ser atado Satanás, porque él no tiene nadie para tentar, no tiene nadie para influenciar, es un desierto sin vida. Entonces es un tiempo de su reflexión y también a considerar las consecuencias de sus propias acciones y de sus propios planes. Siguiendo adelante, vamos a llegar a la última pregunta 7, que es: ¿qué debemos aprovechar hoy mientras su voz nos invita? Es un llamado para todos nosotros para aprovechar este tiempo tan importante, el tiempo de la gracia. El maestro de la escuela sabática debe enfatizar especialmente que todo tiene un fin. De hecho, nuestra existencia está programada para tener un principio y un fin en el círculo biológico del ser humano. En el plan de salvación también existe un principio y existe un fin. El principio fue por la existencia del mal. Fue necesario establecer el plan de salvación y la caída del ser humano. Ahora, cuando el ser humano es rescatado, cuando, y lo veremos en lecciones subsiguientes, también el mal es eliminado completamente, es también un fin. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos hoy, en nuestro presente, estableciendo el fundamento de nuestro futuro o de nuestro mañana. Así que esta lección nos enseña que la dinámica de comportamiento, las actitudes, decisiones, hábitos, proyecciones de vida que hoy, aquí y ahora nosotros confirmamos y asiduamente decidimos, tiene una implicación fundamental sobre nuestra proyección hacia el momento final en que también nuestras decisiones tengan un peso de tal calibre como el que aquí estamos presentando, de vida o de muerte eterna, en ambos niveles. Así pues, el primer elemento que aprendemos es que hay un fin. Para cada persona, para cada grupo humano, para cada institución y para este planeta también. Que Dios va a actuar. Este es un segundo elemento muy importante. Que el Señor no intervenga específicamente para cada detalle y la retribución sea instantánea y automática, no niega el hecho que la retribución se dará y que las consecuencias deberán ser asumidas. Entonces, eso es importante. Tercer elemento que debemos tener en cuenta es el proceso de transformación. ¿Qué ocurre aún cuando las circunstancias son contrarias a la actitud que hayamos tomado? Consideremos a las personas que rechazarán a Dios durante el tiempo de aún era de gracia,
y que por lo tanto viven en el tiempo de las plagas y las asumen sobre sí. Esa condición adversa no cambia su comportamiento. Se nos dice que en 3 ocasiones blasfeman el nombre de Dios. Así que el proceso de transformación de un ser humano para adquirir principios, modos de acción, actitudes, no es el fruto o el resultado de un acto específico, de un momento, ni es automático. Implica un llevar adelante la práctica y el desarrollo del bien en el carácter. Por eso hoy es el momento. Hay una limitación de tiempo, hay una limitación de desarrollo de carácter y hay una limitación también específica para recibir la retribución. Y eso debe llevarnos a la reflexión, a la confrontación con nuestro propio presente, en proyección a el futuro. Muchas gracias por sus comentarios, Raquel. Gracias. Me gustaría mencionar parte o la primera línea del testimonio en conflicto de los siglos, página 305. El Espíritu de Dios es concedido libremente para que todos puedan echar mano de los medios de salvación. Es un texto impresionante. Queridos hermanos y hermanas, yo creo que no hay lugar de desánimo, no hay lugar de pensamientos negativos. Hasta que hay tiempo de gracia, no hay límites para el Espíritu Santo y para nosotros si usamos los méritos de Dios para vencer las tentaciones, vencer las dificultades y llevar a cabo el plan de salvación que Dios tenía para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Aprovechemos el tiempo de la gracia para trabajar para el Señor, distribuir su evangelio y salvar todas las personas que quieren y que confían en el plan de salvación y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.